en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué tal? Soy David Rodríguez de la Casa de Elías Internacional y hoy estamos hablando acerca del shofar. El Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir y extender con ustedes, que sé que el Señor ya está hablando a alguno de ustedes que tiene el llamado del shofar, el llamado para tocar la trompeta que el Señor ha establecido en la tierra. Y es esta palabra que el Señor me dio a través de un profeta de Dios hace algún tiempo y hoy la quiero extender para ustedes. Y la palabra era esta: el Señor tiene ángeles en el cielo que suenan las trompetas, pero también ha establecido seres humanos en la tierra para que puedan hacer sonar los sonidos del cielo en la tierra. Y eso es de lo que hoy te quiero hablar. El shofar es un instrumento dado por Dios para hacer sonar y establecer el reino de Dios en la tierra, para hacer sonar los sonidos celestiales, los sonidos que están en el ámbito espiritual y traerlos a la tierra y establecer algo de Dios en esta tierra. La importancia de poder, cuando les contaba anteriormente que durante mucho tiempo de mi vida yo toqué el shofar de una forma como un instrumento musical nada más, pero es hasta que llego a la casa de Elías cuando entiendo la importancia que cuando el Señor se revela a mí y me revela el llamado y la asignación que tenía para mi vida con el instrumento del shofar, y es que tenía un efecto en el ámbito espiritual, que tenía un efecto más allá de un sonido musical. Y es entonces cuando yo empiezo a querer y anhelar tener un shofar. Entonces en ese tiempo vengo yo y empiezo a ahorrar, porque sabemos que los shofares son costosos, o al menos acá en Guatemala los shofares son costosos. Y entonces empecé a ahorrar y el Señor hizo un milagro y pues yo pude obtener mi shofar. Pero es entonces cuando el Señor empieza a revelarme. Y lo curioso es que el shofar que yo obtuve fue con el shofar que yo aprendí a los 12 años. Resulta que el hermano que tenía el shofar ya no lo estaba usando y yo le dije si me lo podía dar. Y el hermano pues accedió y pues me lo hizo llegar, y pues ya este instrumento ya pertenecía a mí. Entonces lo ungimos, lo bendijimos, lo dedicamos al Señor, y pues a partir de ese momento mi historia empezó a ser diferente con el instrumento del shofar. Empecé a entender qué era lo que el Señor quería darme, cuál era mi asignación en la tierra con el shofar, y es de eso de lo que te quiero hablar. El shofar es un instrumento con asignación del cielo. El shofar es un instrumento que tiene sonidos de libertad. El shofar es un instrumento para proclamar un tiempo. El shofar es un instrumento que determina cosas. Empecé a tener experiencias sobrenaturales con el shofar, y me recuerdo una vez que el pastor Gary me dijo: David, avísame cuando toques el shofar y los demonios empiecen a huir, me dijo. Y pues yo en ese momento yo no le entendí mucho, pero después de un tiempo yo estaba en una iglesia acompañando al pastor Mike en una de las prédicas, y yo empecé a tocar el shofar, y personas que estaban en ese lugar, que estaban con demonios, con espíritus, se empezaron a manifestar. Y entonces yo entendí lo que el pastor Gary me había dicho en aquel entonces, y es esa la función: traer libertad a los cautivos. Yo no tuve que llegar a la persona para poner una mano en la persona, sino que el sonido que Dios ha puesto en el shofar hizo que la persona pudiera sentir la libertad, que el Espíritu Santo pudiera libertar a la persona a través de ese sonido del shofar. Y es eso a lo que te quiero invitar hoy, a que puedas recibir la revelación de parte de Dios, que el Señor quiere que tú seas usado en el instrumento del shofar para poder establecer cosas, para poder hacer sonidos. Entonces yo empecé a tocar el shofar, ya no en la alabanza, pero ya no de una forma que me dijeran cuándo lo tenía que tocar, sino cuando yo sentía del Espíritu que tenía que tocarlo. Y eso es muy diferente, eso es muy distinto, porque ya no es un instrumento musical, sino tú tienes que discernir en el Espíritu cuáles son los sonidos que el Señor quiere traer a la tierra
y poder hacerlo sonar por medio del shofar. El shofar, entonces, hasta que yo llego a la casa de Elías, yo entiendo que el shofar es un instrumento profético. Es un instrumento totalmente profético que, como decía anteriormente, redundando un poco, sirve para establecer tiempos. ¿Qué tiempos podemos establecer con el shofar? Establecer tiempos de guerra, establecer tiempos de convocatoria, establecer tiempos de llamar a ayuno y oración, establecer tiempos de guerra, establecer tiempos de libertad, establecer tiempos incluso de deudas saldadas, ¿sí? Y es para eso que nosotros vamos a utilizar el shofar en este tiempo. Y cuando Dios dice que Él ha levantado una generación de seres humanos que suenen el sonido de la bocina en la tierra, significa que Él te va a poner en puntos, en lugares estratégicos. Yo estoy en Guatemala, pero ustedes están justo en el otro lado del mundo, justo en el final, en los confines de la tierra. Y desde allá para acá estamos estableciendo una conexión entre los shofaristas que están allá y en los que estamos acá. Pero la asignación al final es la misma: establecer el reino de Dios. Y esas convocatorias, ese tipo de convocatorias, ese tipo de asignaciones son a las que nosotros estamos llamados como shofaristas. Una vez el profeta Mike me dio una palabra y me dijo: dice el Señor que por medio del shofar vas a estar en lugares que ni te imaginabas, que el shofar te va a llevar y te va a hacer entrar en lugares donde no te imaginabas, aún en lugares de gobierno, aún en las casas presidenciales. ¿Y saben qué? Hoy estoy acá con ustedes, un lugar donde nunca me imaginé que iba a estar, pero el Señor por medio del shofar me ha permitido estar en esta asignación hoy, en este día. Y es ese tipo de cosas las que yo te quiero hablar hoy. Ese tipo de cosas son las que debemos de anhelar con el shofar. Señor, empezar a orar, empezar a decirle: Señor, ¿cuál es la asignación de este tiempo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo toque en este tiempo? Señor, revélame los sonidos que quieres que suene en este tiempo. Señor, ¿qué es lo que se debe establecer? Señor, ¿es ayuno? ¿Es oración? ¿Qué es lo que se debe establecer por medio del shofar? ¿Cuál es el sonido que el Señor te va a dar para poder traer un despertar al pueblo de Dios? Es urgente que el pueblo de Dios entre en un despertar en este tiempo, incluso en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Es urgente que shofaristas nos levantemos con una voz de parte de Dios para hacer sonar el estruendo, el sonido de la bocina y traer un despertar a los pueblos de Dios. Y es esa la asignación a la que hemos sido llamados. Mi asignación es una, la tuya es otra, la del hermano que tienes a la par puede ser muy distinta. Cada quien tiene su propia asignación, pero ten por seguro que es una asignación dada de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar y anhelar, la asignación de parte de Dios. Yo no sabía que en mi niñez Dios me estaba preparando para aprender a tocar muy bien el shofar, para poder hacerlo sonar bajo cualquier circunstancia, estando bajo presión, estando enfrente de muchas personas, es porque uno se pone nervioso y todo eso Dios lo formó cuando era pequeño, cuando yo ni siquiera pensaba lo que el Señor iba a hacer. Pero ¿qué sucede? Ahora el Señor me da asignaciones, me dice: ve y toca, ve y haz, muévete, toca en tal punto, haz de este lado y toca el shofar. Y ahí es donde el Señor me capacitó en mi niñez, en mi juventud, para ahora que ya estoy un poco más grande, poder establecer lo de Dios en la tierra. Por eso al iniciar leía el texto, dice la palabra del Señor: donde eres el sonido de la bocina, reúnanse ahí y nuestro Dios peleará por nosotros. Y es eso a lo que hemos sido llamados por medio del shofar, a poder tocar el sonido de bocina, tener una convocatoria con el pueblo y saber y tener la seguridad que el Señor va a pelear por nosotros. Incluso si tú tienes un shofar y en tu casa estás pasando por alguna adversidad, suena el shofar, haz sonar el shofar, suena ese sonido de estruendo, ese sonido de bocina. Establécelo en tu casa, establécelo en tu iglesia, establécelo en tu comunidad. Haz cosas que parezcan locas, pero que vengan de parte de Dios, y vas a ver resultados poderosos. Vas a ver cómo familias son liberadas, vas a ver cómo comunidades son transformadas por medio del sonido del shofar.
Y hay algo muy curioso, y es que cuando un shofar se suena, todos se asombran, porque es un sonido de estruendo, y la gente sabe que ese sonido viene de parte del cielo. El enemigo se asusta, el enemigo retrocede. Cuando tú tocas el shofar, el enemigo tiene que retroceder, porque lo está tocando un hijo de Dios, empoderado con una asignación divina, con una asignación de parte del cielo. Cuando tú tocas el shofar, las huestes de Satanás, las huestes del enemigo tienen que retroceder, y las huestes angelicales tienen que empezar a avanzar, porque es un sonido de guerra, es un sonido de avance, es un sonido de avanzada, es un sonido de convocatoria, porque así como hay sonidos de convocatoria, también hay sonidos de cuando el ejército ya está formado y el shofar se suena. Es un sonido de avance donde los escuadrones celestiales empiezan a avanzar y empiezan a operar las cosas que tienen que suceder, sanidades, liberación y muchas cosas más que el Señor puede establecer. Yo he tenido la experiencia, y eso es a lo que quiero invitarte, a que tú puedas tener experiencias sobrenaturales. No solo quedarnos con que es un sonido, que qué bonito suena, no. Son experiencias con Dios que nos permite tener por medio del sonido del shofar, que es un instrumento que ha sido de mucha bendición para mi vida. Yo he tenido la experiencia de estar, por ejemplo, en lugares cuando hemos ido con Pastor Mike a predicar con Profeta Mike, y hemos estado en lugares y se siente como una pesadez en el lugar, y ya sea él como profeta recibe la palabra de Dios y me dice: David, suena el shofar, o ya sea que el Señor me inquiete en mi corazón para poder sonar el shofar, pero hemos visto cómo se siente esa pesadez, y esa pesadez es disipada, y es disipado el reino del enemigo es disipado, y empieza a establecerse el reino de los cielos. O sea, se puede sentir en el ambiente como cuando se toca el shofar las cosas cambian, como el ambiente es transformado, y eso es a lo que somos transformados, a fumigar el ambiente espiritual por medio de sonidos dados de parte de Dios. Y una vez alguien me preguntó: hermano, ¿y ese sonido cuál es? Y realmente yo no tuve una respuesta para el hermano, porque hay sonidos que no necesariamente tienen que estar ya establecidos, sino hay sonidos que el Señor te va a dar para momentos específicos que tienen que sonar en ese tiempo específico para ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en ese momento. No tienes que limitarte con el shofar, tienes que permitir que Dios te use. O sea, tenemos que ser abiertos a que Dios nos pueda utilizar con el shofar en la multisabiduría de Dios, en su diversidad. A veces yo he llegado a lugares, he llevado mi shofar y no lo he sonado. A veces he llegado a lugares, he llevado mi shofar y lo he sonado mucho. A veces he llegado a lugares y lo he sonado una vez. No es de una forma ya establecida, sino es conforme el Espíritu Santo nos guía para poder establecer el reino de Dios. Sé que el Señor está llamando a muchos en este tiempo. Sé que el Señor quiere levantar más shofaristas en este tiempo. Sé que el Señor quiere levantar guerreros y guerreras en este tiempo que puedan establecer el reino de los cielos y entronizar al Señor, porque realmente este es un sonido de entronización, un sonido que le dice al Rey de Reyes y Señor de Señores: tú eres el Rey gobernador de este lugar, tú eres el Rey, y tu gobierno, Señor, sea establecido en este lugar. Y eso es lo que suena, como cuando un rey va entrando, así como en las películas, un rey entra y empiezan a sonar las trompetas. De igual forma es parecido como el shofar entroniza al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros alabamos y glorificamos. Y es a eso a lo que hemos sido llamados como shofaristas, a establecer el reino, a darle la gloria y la honra, y a decirle al enemigo que nadie va a robar la gloria de Dios, que nadie se va a llevar el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino solo Él. Y eso es lo que el sonido del shofar hace: establecer el reino de los cielos en la tierra, traerlo del cielo a la tierra y representarlo por medio de un sonido. Y ese es el entendimiento en el cual tenemos que entrar cuando nos
al menos yo tuve que entrar en ese entendimiento cuando empecé a entender que lo que el Señor quería era traerlo del cielo y representarlo en un sonido en la tierra. Y hoy sé que el Señor ya ha inquietado a algunos, ya sea con lo que yo estoy hablando en este momento o con lo que alguien más va a hablar en otro tiempo, pero sé que muchos o algunos van a salir inquietados en este tiempo para querer aprender a tocar el shofar. Abócate a alguien que te enseñe y que te guíe cómo tienes que aprender a tocarlo, cómo elegir un shofar, cuál es el shofar que tienes que adquirir. Deja que alguien te guíe y aprende, y empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a creerle al Señor para que te pueda utilizar, para que podamos ser usados para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Y yo quiero que en este momento yo pueda extender una oración hacia los que están viendo este video, hacia los que están hoy acá, y que puedan saber que si tú tienes el llamado del Señor, hoy el Espíritu Santo de Dios pueda confirmar ese llamado en tu corazón, que pueda poner algo depositado en tu corazón, y que tú puedas saber que Él es quien te está llamando en este tiempo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos direccione y que Él pueda hacernos esa confirmación con su Espíritu Santo y saber que eres llamado a hacer sonar las trompetas en esta tierra. Padre, te damos gracias porque sé, Señor, que tú has establecido trompetas en la tierra, Señor. Sé, Señor, que tú has llamado a personas, Señor, para que puedan establecer tu reino, Padre. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Dios amado, que tú puedas inquietar ahí a los corazones, que tú puedas hacerles saber, Dios amado, que tú los estás llamando a poder tocar la trompeta, Señor, y que se han tenido la inquietud, pero tal vez no han tenido el ánimo, Señor, para poder acercarse a alguien, o el valor para poder acercar a alguien, para decirles que les enseñe, Señor. Y hoy te pido, Dios amado, que tú puedas quitar dar ese ánimo, Señor, para poder tener esa acción de poder decirle a alguien: enséñame, Señor. Confirma los llamados, Señor. Confirma y establece el llamado en el corazón de cada uno, Señor, porque necesitamos más shofaristas en este tiempo, Señor. Necesitamos más personas que establezcan lo tuyo en la tierra, Dios amado. Necesitamos que tú, Jehová, puedas establecerte, y que donde se suene el sonido de la bocina, que donde se suene el sonido del shofar, haya libertad, haya la gloria tuya sea manifiesta, hayan sanidades, Señor, hayan milagros, Señor, que las potestades del enemigo, Señor, tengan que retroceder, que las huestes de maldad tengan que retroceder, Señor, porque un hijo de Dios está sonando la trompeta en el cielo, las trompetas que suenan en el cielo, Señor. Que hoy, Señor, puedas tú hacer ese llamado, Señor, que puedas hacer esa confirmación, Padre, y que juntos podamos establecer el reino de Dios en esta tierra. Te bendigo y le doy gracias a Dios por este tiempo, y sé que pronto tendré noticias de que Dios ha levantado más shofaristas en el mundo. Bendiciones. ¿Qué tal, amados hermanos? Es una bendición para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Estamos desde Guatemala, desde la Casa de Elías Internacional, que algunos de ustedes ya conocen. Una casa profética que para mí ha sido una bendición. Y pues yo soy David Rodríguez, y hoy pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es el shofar y de cómo poder identificar el llamado de un shofarista, cómo saber que Dios te está llamando a este instrumento tan precioso que nos ha otorgado el Señor, ¿verdad? Y pues para poder entender un poco de eso, yo quiero compartirte hoy mi historia, cómo fue mis inicios, cómo fue que yo empecé a tocar el shofar, cómo fue que yo empecé a sentir dentro de mí que el Señor me estaba llamando a poder utilizar este instrumento tan maravilloso que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y cuando vemos en la Biblia se habla de trompetas, se habla de sonido de bocina, se habla de todo eso. Cada vez que escuchamos trompetas, sonido de bocina o algo parecido, en la Biblia la mayoría de veces se refiere a el shofar. Y pues yo tengo más de la mitad de mi vida de poder estar ejecutando este instrumento, y realmente ha sido una bendición. Creo que cambió mi vida desde que yo pude encontrarme por primera vez con un shofar. Mi vida pues fue transformada porque supe que el Señor me estaba llamando a poder ejecutar este instrumento.
Y pues posteriormente, conforme avanzó el tiempo, yo pude entender realmente a lo que el Señor me estaba llamando y cuál era mi asignación en esta tierra como trompetista del Señor en esta tierra con el shofar, ¿verdad? Pero para eso quiero ir a los inicios de cómo fue que yo empecé a tocar el shofar, porque déjenme contarles, cuando yo empecé a tocar el shofar tenía más o menos como 12 años, ¿verdad? Apenas entendía algunas cosas. La iglesia en la que yo estaba, pues creían en algunas cosas, en otras no, y pues sí era un poco bastante limitada la iglesia, ¿verdad? Pero a pesar de eso tenían shofares dentro de la iglesia. Pues teníamos un shofar de hecho y un hermano que tocaba el shofar. Este hermano en cuestión empezó a preguntar si los niños querían aprender a tocar el shofar, y yo con esa inquietud de ese sonido que siempre me llamaba la atención, pues yo decidí empezar a ir a las clases, ¿verdad? El hermano con toda la mejor intención de su corazón, con la mayor voluntad de poder querernos enseñar este instrumento, y como solo teníamos un shofar y éramos varios niños, el hermano pues elaboró unas trompetitas con mangueras de esas de jardín y botellas de esas de gaseosa, ¿verdad? De esas de los refrescos, y así como esas botellas de agua pura. El hermano hizo unas mangueras con eso, y pues ya él hizo unas trompetitas con las que nosotros podíamos practicar, podíamos hacer sonidos, podíamos hacer los ejercicios de respiración y todo eso. Y esos fueron mis inicios en el shofar, con una manguera y un pedazo de botella, ¿verdad? Pero ahí el Señor empezó a inquietar en mi corazón, y era yo muy pequeño, muy pequeño, tenía apenas 12 años, ¿verdad? Pero empecé a aprender los sonidos, empecé a aprender cómo debería de tocar, los tiempos y todo eso. Y pues ya posteriormente empezamos a ir a los ensayos de alabanza, ya cuando empezamos a hacer un poco ya más de sonidos, ya un poco de hacer algo de sonidos más agradables, porque hay algo bien curioso en esto del shofar, y es que cuando uno está aprendiendo, los sonidos son desagradables. O sea, los sonidos no, cuando uno está empezando a aprender a tocar el shofar, los sonidos no necesariamente son unos sonidos dulces o agradables, sino son unos chillidos horribles que cualquier persona que está cerca, yo me recuerdo que en mi casa, o sea, me querían sacar de mi casa porque yo con aquel anhelo de querer aprender me mantenía practicando y practicando, y como no necesariamente el sonido me salía bien al principio, era un sonido un poco estruendoso y pues no tan agradable, y uno desespera obviamente a los que están a su alrededor, ¿verdad? Pero entonces fui aprendiendo, empecé a crecer, empecé a poder tocarlo bien, y ya empezaba a hacer sonidos, los sonidos que pues normalmente nos enseñan, que pues la pronunciación correcta a veces no la sabemos muy bien, pero está tequía, shevarín, tecdolá, y pues varios de esos sonidos, teruá, ¿verdad? Y pues en este momento no es en eso en lo que me quiero enfocar, en los sonidos ni en los nombres, sino en cómo fue que yo empecé a aprender los sonidos, cuántos tiempos llevaba y todo eso, y empezamos a practicar en la alabanza. Y cuando yo estaba en esa iglesia, en ese entonces, en la alabanza, el director de la alabanza nos decía cuándo nosotros debíamos de tocar y cuándo no, ¿verdad? Y pues era un poquito limitado, realmente era un poquito limitado, pero realmente yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo, y lo que el Señor estaba haciendo era preparándome, y realmente hasta ese momento yo aún no tenía mi shofar, ¿verdad? Sino hasta muchos años después. Entonces empecé a practicar y todo, y pues ya tocaba la alabanza y todo, y ya podía hacer los sonidos, ya estábamos en algunas presentaciones, ¿verdad? Pero era realmente como un instrumento, no como una asignación de parte de Dios. Así fue como yo empecé a aprenderlo, como un instrumento, como quien agarra una trompeta y empieza a aprender las notas, sin saber lo maravilloso y lo poderoso que era este instrumento y que es este instrumento, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas veces que cuando tocamos, cuando el shofar se toca,
para poder hacer y llamar la presencia del Señor a la tierra, que el shofar se toca para poder convocar a los pueblos, el shofar se toca para hacer sonidos de guerra, para hacer sonidos de batalla. Y también fui aprendiendo ese tipo de cosas, y como los cuidados del shofar, cómo guardarlo y todo eso lo empecé a aprender a esa edad, ¿verdad? Fue muy bonito para mí, y de mi infancia fue muy interesante, pero se había limitado a que fuera un instrumento más y no una asignación hasta ese punto de mi vida, hasta años después que yo ya llego a la casa de Elías y el Señor ya empieza a mostrarme el shofar de una forma muy distinta, ¿verdad? Entonces, una de las partes más importantes para poder identificar que el Señor te ha hecho el llamado como shofarista, obviamente puede ser por medio de un profeta del Señor que Dios utilice para hacerte el llamado y decirte que Dios te ha llamado a ser un shofarista, pero también es necesario y es importante recalcar que todos dentro de nosotros llevamos un shofar adentro, y ese shofar que nosotros llevamos adentro es la voz que nosotros tenemos, es esa voz que Dios ha puesto en nosotros, ese sonido de bocina que Dios ha puesto en nosotros, ese sonido profético que cada uno de nosotros tenemos, y ese sonido que en algún momento nosotros tenemos que alzar para poder alzar nuestra voz y hacer sonar ese shofar. O sea, usted no necesariamente tiene que tener el instrumento en su mano para poder hacer sonar el shofar, porque el sonido del shofar viene de adentro, viene de lo profundo del ser humano, y de ahí suena ese shofar, ese sonido, esa voz de guerra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos llevamos un shofar adentro, pero algunos hemos sido llamados a poder ejecutar el instrumento, esa trompeta. Y cómo tú puedes empezar a identificar que tienes ese llamado, que tienes ese don, que el Señor te ha elegido también para poder ejecutar el instrumento. Y es que vas a empezar a sentir una curiosidad, vas a empezar a sentir ese deseo, ese anhelo de querer aprender, ese interés por el instrumento. Hace unos días yo estaba enseñándole a un joven, y el joven en cuestión me hizo una pregunta y me dijo, hermano, ¿cómo puedo saber yo que realmente Dios sí me llamó a tocar el shofar? Yo le dije, pues para mí es muy sencillo y es muy fácil saber, le dije yo. Si el Señor no te hubiera llamado a tocar el shofar, tú no estarías aquí aprendiendo, le dije yo, porque es un día de descanso, son las 8 de la mañana, es temprano y estás acá aprendiendo, le dije yo. Entonces, ese tipo de cosas que nos hacen hacer cosas que tal vez normalmente no haríamos, que nos hacen tener ese interés que normalmente no tendríamos por otras cosas, son ese tipo de aspectos que podemos ir viendo para poder saber que tenemos el llamado para poder tocar el shofar, ¿verdad? Hay cosas importantes que debemos de saber del shofar. Por ejemplo, en mis primeros inicios yo no sabía, y a veces poníamos el shofar con la bocina, con la parte grande del shofar hacia abajo, y hasta luego yo aprendí que eso no estaba tan correcto, que eso no era correcto, porque el poner la bocina hacia abajo, cuando el shofar realmente representa la voz de Dios, y si nosotros ponemos la bocina hacia abajo, si nosotros nos ponemos a pensar, es la voz de Dios nunca va a caer a tierra. La voz profética del Señor, la palabra de Dios nunca cae a tierra, siempre va hacia arriba. Entonces por eso es que el shofar nosotros no lo debemos poner hacia abajo. Y este tipo de cosas uno a veces no las aprende, pero normalmente yo cargaba el shofar viendo hacia abajo o inclinado hacia abajo, y nosotros siempre tenemos que tener el shofar con la bocina hacia arriba, porque el shofar representa la voz de Dios también, y si representa la voz de Dios siempre tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? También logramos entender que con el pasar del tiempo que el shofar sirve para muchas cosas, pero una de ellas es para poder hacer una convocatoria al pueblo, ¿verdad? Encontramos en la Biblia también que el shofar era sonado en el año del jubileo. El año del jubileo era el año donde liberaban a los cautivos, perdonaban deudas,
y muchas cosas pasaban en ese año del Señor. Entonces cada vez que nosotros tocamos el shofar, estamos entronizando al Señor, estamos declarando que estamos en el año del Señor, que cárceles van a ser abiertas, que gente puede ser sana en ese momento. Nosotros tenemos que entender que la asignación del shofar va más allá de que es solo un instrumento musical. O sea, no podemos ver el shofar como un instrumento musical, y era lo que a mí me había pasado de mi niñez, más o menos de los 12 años a los 18 o 20 años, más o menos a los 18 años, yo no había entendido, no había sido revelado a mi entendimiento que el shofar es un instrumento que va más allá de ser un instrumento musical. Porque realmente si miramos el shofar como un instrumento musical, el shofar solo tiene 3 semitonos. O sea, solo tururú, y de ahí no podemos sacar más notas. Sí, solo tiene 3 semitonos. Pero lo interesante del shofar es cómo puede hacer tanto en el ámbito espiritual con solo tener 3 semitonos. Entonces, ¿por qué yo en este tiempo yo les estoy contando cuáles fueron mis inicios en el shofar? Porque probablemente muchos han visto el shofar como un instrumento musical más, pero realmente tiene un efecto aún mayor cuando nos es revelado el efecto que esos sonidos pueden hacer. Y cuento esta parte de mi testimonio porque yo pasé muchos años de mi vida creyendo que el shofar solo era ese instrumento que se escuchaba bonito en las canciones, ese instrumento que cuando estaban las alabanzas de jubileo le daban un toque más bonito a las canciones, que lo adornaban de una mejor forma, que le daban algo más a la canción. Pero tiempo después, y es lo que les voy a contar luego, fue que a mi vida fue revelado el shofar, y ya yo pude adquirir mi shofar, mi propio shofar, y entonces a mi vida fue revelado el entendimiento de cómo poder hacer sonar los sonidos del cielo en esta tierra, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos aprender, obviamente, las técnicas de cómo tocar el shofar, de cómo los tiempos del shofar, los sonidos del shofar, cuánto dura cada sonido, cuántas veces debe tocarse, pero también es importante aprender la revelación de parte de Dios a nuestra vida de lo que es el shofar y cómo nosotros afectamos el ámbito espiritual. Entonces, para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes en este tiempo. Sé que el Señor va a revelar poderosamente asignaciones a algunos de ustedes o a muchos de ustedes, pero sobre todo eso no olviden que cada uno de nosotros lleva un shofar adentro, y tú y yo somos encargados de hacer sonar ese shofar, de hacer sonar esa voz profética que llevamos dentro, de hacer declarada la palabra de Dios en esta tierra, porque esa es una asignación que todos tenemos: sonar el shofar que llevamos dentro cada uno, sonar esa voz profética, alzar esa voz, declarar la palabra de Dios y establecer lo del cielo en la tierra. Sé que es un buen tiempo de Dios, y sé y estoy seguro que si estamos hablando de eso en este tiempo es porque el Señor va a levantar más shofaristas. Eso no tengo ni la menor duda. Sé que el Señor va a establecer más atalayas, porque eso es el shofarista, y de eso vamos a hablar luego. Eso es el shofarista, aquel que ve desde lejos cuando el enemigo se acerca y hace sonar ese sonido estruendoso de guerra para que el pueblo se prepare y sepa que nos enfrentamos a una batalla. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de esto? Que el Señor siempre nos dará la victoria, y siempre el Señor va a estar de nuestro lado cuando sonemos el sonido de bocina, que es el shofar. Así que no te pierdas la segunda parte. Sé que el Señor va a hablar a tu vida y algo maravilloso está a punto de suceder. Prepárate, porque si tú tienes el llamado del Señor, de parte del Señor, para sonar la trompeta de Dios en esta tierra, prepárate, porque esa asignación puede llegar hoy a tu vida. Bendiciones.